Buenas a todos, comunidad de Escuela Cripto, ya no sé ni cómo llamaros. Hoy estamos con un invitado muy especial, David de Catapulta, que bueno, ahora os lo presentaré, pero venimos un mes más, año nuevo, vida nueva, como se dice. Traemos una sección un poco distinta de lo que estábamos haciendo de Week in Ethereum News, porque, bueno, para los que no estéis al tanto, la Week in Ethereum News era una newsletter que se mantenía prácticamente gratis a base de grants de la comunidad, y el desarrollador que la mantenía, o el mantenedor, bueno, ha decidido dejarla ir porque no era útil suficiente. Bueno, historias de él con la Ethereum Foundation y todo eso. Pero bueno, os traemos una... Vamos a intentar dar un giro distinto a los vídeos estos que hacemos mensuales, semanales. Veremos a ver la cadencia. Esta semana venimos con un reporte de desarrolladores de Electric Capital. Bueno, el reporte tiene un montón más de cosas, pero vamos a centrarnos en el tema de desarrollo. Y bueno, ya os presento al resto de los invitados. Está Iván, como siempre. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Pues sí, vida nueva, ¿no? Al final creemos que esta nueva versión, esta nueva forma de traer contenido interesante al canal puede ser, vamos, que también podemos incluso sacar pequeños shorts, ¿no? Para sobre temas, ¿no? Que hablemos en estos vídeos. Y bueno, aprovechando, aunque haya cortado el servicio Ethereum, Wiki en Ethereum News, perdón, no os olvidéis que, bueno, yo voy a seguir compartiendo por la comunidad los IPs, los RCs y vamos a seguir debatiendo como siempre. O sea que nada, pero bueno, vamos a darle esa vuelta al canal que merecía la pena. Y nada, sin más dilación, David, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este nuevo espacio y por aquí la verdad que un placer participar. Genial. Qué gran invitado para tener el primer día. Vamos a empezar, si os parece, Sí. con el reporte. Y bueno, el formato, como por variar, va a ser natural. No nos hemos puesto de acuerdo en qué hablar ni cada uno qué parte le toca, por lo cual va a ser una charla entre amigos, entre desarrolladores, que bueno, simplemente vamos a grabar básicamente. Si os parece, empezamos. La primera diapositiva que tenemos guardada es esta, que bueno, que dice que los desarrolladores, sobre todo de blockchain, de Ethereum, crecieron un 39% por año desde el 2015, lo cual la verdad es que es una cifra bastante grande. Yo cuando leía este estudio vi los 23.000 y me pareció muy muy poco, pero luego ya David nos contó un poco las métricas del estudio en que se habían basado y ya tiene más sentido. Sí. David, si puedes comentar un poco por encima. Claro, aquí comenta lo que es el número de desarrolladores activos al mes, ¿no? Y lo importante aquí matizar es que son desarrolladores open source. Al final, el Stake Capital, pues los datos que puede hacer son los que hay libremente en Internet y al final pues se han fijado en todos los repositorios de GitHub que están relacionados con cripto. Por ejemplo, ya sea el repositorio de Geth, ¿no? Que es el nodo de Ethereum, el repositorio de Solana, o este tipo de, o repositorios de aplicaciones en DeFi. Entonces, es la única forma que tienen realmente, ¿no? De crear estadísticas fiables. Y de aquí pues ya te puedes extrapolar a cuántos errores habrá en total, ¿no? También aquí habla de una métrica especial que es activos, ¿no? Programadores en activo open source. Al final esto va fluctuando porque también puede haber programadores que sean a tiempo parcial o que trabajen 3 meses cuando venga, no sé, una nueva moda, ¿no? Por ejemplo, ahora está la moda de los agentes de IA. Pues aquí ahora mismo, el año que viene, veremos un repunte en diciembre, en enero de este año, ¿no? De, pues, todos esos nuevos programadores que quieran venir a programar, ¿no? En agentes de IA. Así que esa es la nota, ¿no? Al final, el único cuantificable que pueden obtener, programadores open source que trabajan para cripto. Y no solo bien, aquí también entra todo. Entra, por ejemplo, Solana, entra, por ejemplo, Sui, otros tipos de redes, ¿no? Que obviamente pues tienen menor porcentaje de programadores, pero es que, según vemos en el reporte, cada vez están ganando más peso. Claro, aquí también es importante recalcar
que al final también tienen en cuenta todas las herramientas open source que se están creando para Eso es. facilitar el desarrollo tanto en IBM como en Solana y todo el tema de Rust, ¿no? Aquí hizo un gran, a mi parecer, hizo un gran break el tema de Foundry, de estas nuevas tools que ayudan mucho a los nuevos a entrar a este mundo, ¿no? Ahí tenemos ahí una cosilla pendiente con, ya os iremos desvelando, no os queremos desvelar los secretos, pero tenemos ahí pendiente una cosilla con un desarrollador muy potente que os va a ayudar mucho a empezar también en el mundo de VM, ¿no? Como un boilerplate, digamos. Y todas estas tools, al final, parece que no, por eso siempre os decimos a la comunidad que por muy poco que hagáis, por muy poco que construyáis, siempre estáis aportando. Y todos esos datos, como son públicos y son on-chain, el número de contratos desplegados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto, como veis, tiene un impacto muy, muy, muy favorable, ¿no? A este mundo. O sea que me parece genial este crecimiento. Y a mí, una cosa que me parece interesante, que además creo que va a salir en un par de diapositivas más, es que obviamente se ve el crecimiento cuando el mercado está en alza, ¿no? Cuando es un bull market, pero el crecimiento no muere simplemente, no es un crecimiento temporal. Es algo que sigue, una vez que el desarrollador entra a EVM, entiendo que ve un poco lo que es la tecnología por dentro, ve lo que es trabajar en un protocolo, una startup, en lo que sea, eh, perdón, no EVM, cualquier blockchain, y la mayoría parece que deciden quedarse. Hay obviamente puntas muy altas en 2022, que fue bueno, un año donde todo el mundo quería hacerse desarrollador y luego bajó un poco, pero se ha visto bastante mantenido en el tiempo, lo cual a mí me parece una barbaridad. Y otra cosa también que sería interesante, que obviamente es complicada de ver, es si este decrecimiento se basa en desarrolladores que antes eran open source, que ahora trabajan para empresas privadas o para protocolos que no son públicos los repositorios, o simplemente que se han ido del ecosistema. Pero bueno, igualmente me parece una métrica muy sana el que crezca repentinamente o semi repentinamente, pero luego los desarrolladores se quieran quedar. Totalmente. De hecho, se ve una estabilidad, ¿no? Desde 2022, Sí, que como que crece, ¿no? Y después ya se queda estable, con sus debidas variaciones, ¿no? Pero vemos que es verdad, ¿no? Que al final, pues, la adopción que llega se está quedando y eso es súper importante, ¿no? pues sí. Vamos a pasar al siguiente, que nos quedan unos cuantos. Bueno, Iván, si quieres comentar esta. Bueno, sí. A ver, al final este chart, ¿no? Lo que nos viene a explicar, ¿no? Son los desarrolladores establecidos en cripto, ¿no? Con crecimiento de 2 años, un 27% solo. O sea, en 2024 un 27%. Parece que no, pero eso es mucho. Es como la diapositiva anterior, ¿no? Estábamos hablando de que se mantenía ahí ese crecimiento estable, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Como de 2023 a 2024 ha habido se han establecido, se han quedado ahí en, digamos, estables un 27% de todos los desarrolladores. Luego los emergentes, obviamente, pues bajan, los nuevos que entran bajan. Y esto viene también un poco, a mi parecer, a, a demostrar, ¿no? Cómo que hay algunos bootcamps, hay algunos cursos que son interesantes, que te demuestran, ¿no? Cómo funciona este mundillo, pero fijaos cómo los newcomers y los emerging caen de repente. Entonces, quizá nos tendría que dar a nosotros, como también te meto a ti, David, como digamos, formador, ¿no? de esta nueva tecnología, el cómo tenemos que volver a darle esa vuelta, a explicar esta tecnología para que esos desarrolladores no solo lleguen de repente, sino que se establezcan y digan, oye, pues vamos a seguir creciendo, vamos a mantener ese crecimiento estable, ¿no? ¿Verdad? Total. A ver, yo no soy formador, al final me dedico a programar y a crear herramientas de aplicaciones para, bueno, de herramientas Web3 para desarrollar el smart contract. Pero sí que es verdad que lo que veo, ¿no? Cuando hablo con bootcamps o veo simplemente el contenido que ofrecen,
normalmente está muy enfocado a que obtengan ese primer empleo, ¿no? O también para gente que quiera cambiar de carrera profesional, que venga de una carrera que no sea técnica a otra más técnica en blockchain. Y al final aquí yo veo que mucha gente se estampa, ¿no? Es decir, llega, hace un buen trabajo, ¿no? Aprende nuevas formas, ¿no? De un nuevo oficio, como por ejemplo sea programar smart contract. Y después, claro, le cuesta mucho llegar a esa primera empresa que le dé la opción de trabajar como junior, ¿no? Yo ahí lo que me he dado cuenta recientemente, porque justo hace una semana, un par de semanas, publiqué una oferta de trabajo, ¿no? Y me di cuenta de que había muchísima gente junior, ¿no? Que quiere, que ansia ese primer puesto de trabajo, pero tampoco sabe muy bien cómo llegar, ¿no? O cómo venderse a sí mismo para poder un empresario o un proyecto poder contratarlo, ¿no? Entonces, aquí es normal, ¿no? De hecho, se ve claramente que los newcomers al final pues, entran, aprenden, ven que no encuentran a lo mejor un puesto en el corto plazo, ¿no? Y ya más adelante pues ya se enganchan. Entonces, bueno, es la realidad. Es complicado encontrar ese primer empleo, ya sea en cripto y también en el mundo real, ¿no? Al final es complejo encontrar empleo, ¿no? Como junior. Claro, yo creo que aquí la métrica sobre todo interesante es esa, la de newcomers y la de established, porque la de emerging es interesante, pero en todas las tecnologías hay desarrolladores que vienen, prueban y se van. No tiene por Sí. qué ser algo negativo, puede ser que no encajas, puede ser que el tipo de empleo es distinto, porque es verdad que trabajar en una startup de una tecnología tan temprana, una tecnología tan verde, es complejo. Es complejo legalmente, es complejo técnicamente, es complejo de todas las formas. Entonces, a mí que haya un 50% de desarrolladores recién llegados que se van, bueno, pues más o menos normal, sobre todo porque 2023 fue un año con mucha volatilidad y es lógico que hay gente que prefiere una estabilidad. Es verdad que lo de Newcomers, pues sí que refleja esa complejidad, ¿no? De junior para entrar al mercado laboral cripto, y entiendo que es incluso más complejo para trabajar en lo que este reporte refleja, ¿no? En protocolos open source, en protocolos que igual son un poco más menos tradicionales, que es más difícil de entender cómo funciona siquiera la contratación o el proceso un poco más dirigido a seniors. Pero bueno, el que haya un crecimiento mucho mayor, más del doble de establecidos que de newcomers, pues también es importante y significa Claro. que en cripto prácticamente 2 años ya te hace senior, pues esa Mm. gente posiblemente se vaya a quedar la mayoría para largo plazo. Por lo cual yo creo que es también lo mismo. Estamos creciendo a un ritmo muy, muy interesante, muy, muy grande, la verdad, muy acelerado. Pero bueno, vamos a la siguiente. Y esta es de geografía. ¿Has tú, David? Sí, claro. Básicamente lo que dice aquí es que cripto es global, ¿no? Al final hay programadores distribuidos en todo el globo, ¿no? En todo el mundo. Lo que dice aquí que básicamente Asia se está proclamando como uno de los sitios donde está más creciendo el número de programadores. Y eso es interesante porque siempre Estados Unidos, ¿no? Siempre en Norteamérica ha tenido esa ventaja, ¿no? Yo creo que aquí también tiene que ver mucho con la regulación, ¿no? La difícil regulación que ha habido en Estados Unidos con el tema de la SEC, ¿no? Con Gary Gensler, ¿no? Que siempre ha estado detrás de proyectos para sacarles hasta lo que puedan, ¿no? Pero al final yo creo que aquí va a ser algo temporal. Al final también ahora, con la nueva administración en Estados Unidos, tiene pinta que la regulación va a cambiar otra vez de forma favorable y puede que el año 2025 pues otra vez América del Norte pues lidere, ¿no? El tema de crecimiento. Al Sí, final bueno, siempre depende mucho de la demanda, ¿no? precisamente eso iba yo a comentar, ¿eh? Porque vamos a ver cómo cambia este reporte en 2025 en base a la nueva administración de la Casa Blanca y también muchas cosas como por ejemplo, eh, bueno, el tema de nuevas regulaciones menos lesivas para esas organizaciones descentralizadas como vienen siendo las dunes ahí en Wyoming, bueno, otros nuevos países de Latinoamérica empiezan ya a entender, ¿no? Cómo esos actores o esas figuras jurídicas pueden establecerse en su marco
O sea, que veremos a ver cómo cambia esto, porque sí que es cierto que Asia este 2024 puede haber tenido ese boom, pero yo no lo veo tan consistente. Esto sí que yo no lo veo tan consistente. Claro, Veremos a ver aquí este 2000. también tenemos una cosa, es que somos europeos, ¿no? Es decir, tampoco Sí, vemos el totalmente. contenido en chino o en japonés, ¿no? Claro. O en tailandés, ¿no? Es decir, al final Iba a preguntar que si nosotros no no lo vemos, vemos, no no lo vemos vemos. Europa siendo el número uno, Sí, ¿verdad? A No, corto no, plazo. ninguno, ninguno. no, Europa nos queda mucho. Ese punto que ha abierto David es muy interesante porque hay muchos papers por ahí, porque siempre tenemos como esa visión norteamericana de los papers, incluso europea, ¿no? Pero no vemos papers asiáticos, no vemos papers de otras partes del mundo que pueden ser tan interesantes o incluso más interesantes que los que son occidente, entre comillas. Y eso es un punto muy interesante que ha comentado David, que parece baladí, pero no es para nada baladí, ¿eh? ¿Sabes lo que creo que pasa? O sea, creo que hay dos puntos ahí con el tema del ecosistema asiático. Uno es el hecho de que todo está en inglés, de que seas europeo, seas americano, seas asiático, sea lo que sea, si tienes un protocolo que apunta a global, que no tiene geofronteras, generalmente el contenido que vas a hacer o todo lo que vas a poner online va a ser como mínimo primero en inglés y luego en el resto de idiomas que quieras soportar. Y luego el otro tema es que hay mercados que están muy cerrados o que son muy, muy propios. El mercado asiático, por ejemplo, China es un ejemplo muy común. Hay un montón de protocolos, hay un montón de proyectos blockchain chinos que ni siquiera oímos, ni siquiera escuchamos y no oiremos probablemente en la vida. Y tienen TVLs multimillonarios, pero simplemente es algo que es muy localizado allí, que todo lo que hacen, todo el marketing, toda la atracción de clientes es focalizado en los locales, en la gente de China, en la gente de Asia cercana, por lo cual tampoco tenemos nosotros ninguna visión sobre ello y nunca va a llegar aquí tampoco, porque no es el objetivo, no es el market fit. No es una AVE, por ejemplo, que cualquier usuario entra, deposita y se pira. Es algo un poco más complejo, probablemente cultural, pero que también pasa aquí, que también tenemos aquí en España proyectos que sé que se han quedado en español y no han salido nunca ni siquiera al inglés. O sea, que entiendo también que no solo pasa en Asia, pero sí. Sí, bueno, sí, al final es el tema este, ¿no? El mapa cultural que hablaba, no me acuerdo qué autor era, que, bueno, hablaba el mapa cultural de trabajo, ¿no? Cuando tú trabajas con otras nacionalidades, tienes que entender cómo son y tal, pero también en tema market, ¿no? Como tú comentas, Juanca. Me parece muy acertada la reflexión. Perfecto. Pues si me da la razón, seguimos. Vale, esta sí que. Bueno, no vamos turnando si queréis, de uno a uno. Y bueno, esta diapositiva dice que Asia, lo que estábamos comentando, ¿no? Es el número uno de desarrolladores y uno de cada tres desarrolladores vive en Asia. También a tener en cuenta que muchos países, paraísos remotos, fiscales, como queráis llamarlo, han terminado siendo en Asia. Muchos desarrolladores. ¿Quién no ha trabajado en cripto con alguien que estaba en una playa en Bali, ¿no? Pues también esto tiene bastante que ver, pero bueno, eso es una obviedad, es algo bastante que ya conocemos todos, que han crecido una barbaridad, que países, Singapur, por ejemplo, ha puesto el pie en el acelerador y ha dado muchas facilidades para desarrolladores, países que igual no entendían del todo la tecnología, pero entendían la facilidad fiscal o siquiera el dinero que podía significar, ¿no? Que haya gente remota que tribute allí. Pues bueno, aquí se ve bastante reflejado. Como decía David, yo creo que esto le tiene los días contados. América siempre deja pasar primero y luego van pisando por delante. Pero bueno, interesante y creo que esto simplemente a futuro lo veremos. No, al final, esto es lo que hemos comentado antes. Es un reflejo de cómo Asia siempre está ahí a la cabeza, ¿no? De esa tecnología emergente, como la competencia.
entre Norteamérica y sobre todo China, ¿no? Está ahí siempre presente. Y yo auguro, aquí sí que quiero decir algo, que es que auguro una caída de Europa muy gorda en 2025, pero muy, muy gorda. Y Pues, lo que me sorprende de este gráfico es Oceanía. Mira por dónde. Bueno, Oceanía tiene a Australia así como país grande, único, ¿no? Bueno, tampoco sé yo, un experto en geografía. Bueno, sí, Cristo. pero por ejemplo también Sudamérica. Sudamérica sí que es cierto que a lo mejor por nivel, ¿no? de desarrollo de desarrolladores y por tamaño de población sí que puede estar por ahí abajito, pero Argentina para mí, por ejemplo, Open Zeppelin, todas estas, sí, ¿no? Son las más, digamos, primordiales, ¿no? Dentro de Cristo. total. También hay mucha gente de Latinoamérica que se ha ido a Norteamérica o se ha ido a Claro, otros justo te iba países, a ¿no? decir, yo creo que de Hay Argentina. mucha gente que ha emigrado, ¿no? De su país local, porque Argentina hace unos años ahí, ¿quién podía vivir, no? Igualmente en otros países, ¿no? Del sur de América que por cuestiones de su régimen o cuestiones de su país, pues no era un hábitat, ¿no? Para crear nuevas oportunidades y menos en un entorno tan arriesgado como startups de cripto, ¿no? Que necesitan al final que arriesgar mucho tiempo, mucho capital para poder hacer cualquier proyecto. Totalmente. Pues Y nada, hay sí, seguimos. aquí hay una cosa que quiero puntualizar y es que, no sé si ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero Asia, como vemos, está siempre en crecimiento, ¿no? Desde 2016 no ha parado de crecer, ¿no? Hasta 2024, mientras en cambio lo que es Occidente, sigue los ambos, tanto Europa como Norteamérica, ha ido hacia abajo, ¿no? Y aquí también se junta un poco, ¿no? Con lo que se dice que puede que haya un cambio, ¿no? Un cambio mundial, ¿no? El New World Order, ¿no? Exactamente. No tanto por ahí, sino más bien que desde siempre, ¿no? Pues al final Norteamérica, Europa, pues han liderado lo que es el valor que se genera en el mundial, ¿no? Y al final ahora vemos que China, ¿no? Y Asia, pues parece ser que está como impulsándose y no frena, ¿no? Suelen seguir más lentos, ¿no? Pero al final vemos que mantienen esa consistencia de crecimiento, que a lo mejor en el occidente pues sí que suele ser más variado, ¿no? Suele haber más diferencias, ¿no? Año a año. Totalmente. A ver, yo lo que sí que quiero recalcar aquí también es el tema de que al final, por ejemplo, Rusia se considera Europa, porque toda la parte de Rusia y Sí. Ucrania, sobre todo este 2024, está haciendo un crecimiento y un avance en ZK, en Mm, CG Proof, impresionante debido, pues, obviamente, lastimosamente a esa guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que se llama Lashda, o, bueno, si me está escuchando, perdón por el nombre, pero es el fundador de Rarimo. Rarimo sí que es cierto que está en Estados Unidos, pero él es ucraniano y muchísimos ucranianos están entrando a este mundo gracias a esa, no falsa libertad de Web3, sino cada vez más latente esa libertad de Web3, que, por mucho que se hable, al final las, Ofaki y la SEC han intentado limitar los bloques de Ethereum y seguimos creando esos bloques. O sea sí, que al final parece que no, pero todo se mantiene ahí y creo que, bueno, Europa va a caer seguramente, porque ya bien sea por deslocalización o por regulaciones, pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, ya sabéis, mudaros a Asia. Siguiente, Iván. Vale, pues esto es las fluctuaciones anuales, ¿no? De los desarrolladores. Bueno, esto es lo que hemos comentado al principio. Está un poco en desorden, ¿no? Las diapositivas, pero bueno, al final es lo que ha comentado David. Esto se mantiene, es un crecimiento ahí, se ha mantenido, es un -7%, pero como veis, es una gráfica que se mantiene en el tiempo. Es, digamos, en análisis técnico, ¿no? El lateral este, ¿no? Que ni sube sí. ni baja. O sea Mm. que dentro de lo que cabe, yo aquí tampoco veo tanto peligro. Sí, también al final el 2024 no fue el mejor año. Es decir, Claro, también. estábamos saliendo del bear market durante la gran mayoría de 2024 y ya no ha sido hasta finales de noviembre y diciembre, ¿no? Con la llegada lo que son sido las elecciones, ¿no? En Estados Unidos y demás, que se ha reactivado el mercado. Entonces, claro, date cuenta que el número de desarrolladores suele ser un indicador retardado
de la demanda real, ¿no? Entonces, te digo, como hemos hablado antes, seguramente en 2025 haya un repunte bestial de nuevos programadores, porque va a haber más empresas, más países que quieran demandar tecnología blockchain, ¿no? Esperemos. Y que también Esperemos. venga más inversión Bueno, como en el 2021. esperemos. Que los founders estamos Estamos secos, secos. ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Eso no puede ser. Aquí tenemos muchas ideas, muchas ganas de arrancar cosas, pero complicado, ¿eh? Encontrar Cero inversión. ayuda. Eso es otro tema que podemos sacar otro día. Sí. Bueno, veremos. Vamos a la siguiente. Epa, esta está complicada. Esto ya lo hemos hablado. Vale, Esto sí que es pues interesante. Dale, David. Venga, pues lo que indica la gráfica es que Ethereum, pues bueno, sigue siendo pues el primer ecosistema en cada continente. Al final también Ethereum fue la primera plataforma que permitió programar el dinero, ¿no? Por así decirlo. Permitió crear programas alojados, ¿no? En nodos de forma centralizada. Y al final, pues aquí se sigue manteniendo, ¿no? ¿Qué es lo interesante aquí? Que Asia, como hemos hablado antes, ¿no? Se está desviando, ¿no? De lo que es el EVM. Y en Asia, por lo que vemos, está apuntando muy fuerte en la directiva que es Solana y Polygon, ¿no? Al final veo aquí que ya no es como antes que Solana estaba más lejos, ¿no? Y veíamos que solamente había meme coins en Solana, que lo sigue habiendo. Pero vemos al final que al final Solana se está consolidando, ¿no? Y yo creo que es muy bueno también para que el entorno IBM pues espabile y ponga lo que haga falta para poder competir contra Solana. Al final, en el resto de continentes sí que se mantiene una, una mayoría, ¿no? En África. Y al final también porque que en IBM es donde está el 90% del TVL, ¿no? El 90% del valor total asegurado, ¿no? O el valor total de criptomonedas está en entornos de IBM como Ethereum, Base y todo este tipo de blockchains. Así que súper interesante. Yo, la verdad que lo que me alucina es el cambio de Asia, ¿no? Ujú. Cómo Asia intenta, ¿no? Competir de otra forma, ¿no? Y entrando a través de Solana. Mm. Sí, a ver, yo aquí comentar un poco lo que he comentado antes, el mapa cultural que tenemos en el mundo entero. O sea, Asia, mm, esto no es meterme con los asiáticos, pero son de juego, de máquinas de juego, etcétera, etcétera. Solana es el casino digital, para Sí, mí, ¿eh? O sea, es cierto. Solana, Oye, lo has tú quieres clavado, ¿eh? jugar al casino, vete a Solana. O sea, Sí, no hay más. Sí, sí que es cierto que Solana se está posicionando cada vez más y más y más y más a nivel de desarrollos así medianamente un poquitín serios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un protocolo muy interesante que salió que se llama Teleport, que emulaba un Uber descentralizado. ujú, Eso fue sobre Solana. Pero no se ha vuelto a saber nada de ellos, porque Solana al final, el grueso que tiene es ese sentimiento, como has dicho tú, ¿no? De meme coins, de casino, de me tal. imagino, sí. Ujú. Entonces, yo aquí lo que sí que me sorprende es que en África se use el Internet Computer Protocol. O sea, eso sí que me ha sorprendido bastante, porque es una red que, bueno, un ecosistema que yo me acuerdo en 2021, 2022, que bueno, pues sí, se hablaba un poco, pero luego ves otros reportes como vienen siendo los desarrolladores activos mensuales en una página que os dejaremos ahí en la descripción, y ves que el ICP está muy alto. Y claro, y tú dices, ¿y por qué el ICP es tan alto? Pero bueno, también comentar Polkadot en Europa bueno, el tema de la interconexión, ¿no? De la interoperabilidad por encima de las L2, como viene siendo en Norteamérica con Base. Obviamente el peso de Coinbase es gigante, ¿no? En Norteamérica. Pero bueno, también recordaros que Polygon, Base y ICP no lo sé, son IBM. O sea que dentro del entendimiento tecnología, Sí. sí que son L2, pero vienen siendo IBMs. No sé Mm. si son eh, IBMs tipo 2 o sí que IBMs Polygon es L1. SL1. Sí, bueno, sí, Polygon Creo sí, que era pero L1. digo L2 Base. Mm, Y sí, bueno, comentar simplemente eso, el mapa, tengamos en cuenta el mapa cultural mm. de eso. Bueno, también el tema de Polkadot, al final el founder era de aquí, ¿no? Creo que era de Alemania, ¿no? ¿Puede ser?
Gaming Eh, Wood. sí, No me acuerdo ahora mismo. Sí, sí que era, eh, sí, es de Alemania, ¿no? Entonces, creo claro, que sí. Polkadot que se intente mover en Europa, pues tiene todo el sentido. Lo que me hubiera gustado ver es también la opción de Polkadot en diferentes años, ¿no? Aquí una cosa que tampoco no sale en este deporte y una cosa que me llama la atención, ¿no? Ver cómo ha ido progresando Polkadot. Mm. La verdad es que sí. Y ya por añadir lo último, a mí lo que más me choca de la diapositiva, bueno, me choca, lo entiendo, pero redes como Solana tienen una barrera de entrada mucho más grande para desarrolladores que redes EVM. No Sí. porque, bueno, sí porque es más complejo desarrollar en Rust o en cualquier lenguaje de cualquiera que no sea Solidity, EVM, lo que sea, pero además porque hay mucho menos conocimiento público eh, a día de hoy. Solidity, Ape, Viper, cualquier lenguaje VM, Mm. tenemos cientos y cientos y cientos de cursos de muy alta calidad. Cuando intentas buscar algo, a mí me ha pasado, de Solana o de Rust relativamente avanzado, algo que no sea un contrato básico, un token, cualquier cosa de 10 minutos, es muy complejo y tienes que hacer mucho autoaprendizaje. Es mucho de ponerte tú a tu rollo, a deployar contratos de prueba, a hacer, bueno, ni siquiera son contratos, a deployar código de prueba. Entonces me parece como más incluso importante el tema de que, por ejemplo, en Asia esté uno a uno Ethereum y Solana, porque no es uno a uno el coste de desarrollo de estas dos Vale. tecnologías. Ujú. Entonces es brutal, Muy interesante. claro. Sí, ya no sé aquí si es que están invirtiendo ahora en desarrollar más herramientas o que, no lo sé, porque aquí al final el reporte está basado en código fuente público, es decir, en código Mm. fuente abierto y claro, que me imagino que pues, habrá alguna tendencia o algo que le ve esto. También decir que si el reporte se hizo con datos de diciembre, sí que es verdad, en diciembre hubo un reporte muy grande sobre la gente de IA en Solana, Es verdad, ¿no? sí. A lo mejor por aquí también puede ayudar, pero claro, que diciembre solo haga variar esta gráfica, no lo dudo mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pues sí, vamos a tener que movernos a Asia y a Solana. Eh, Por ahora tenemos esas dos conclusiones. La siguiente... O sea, tengo la diapositiva movida, pero bueno. La siguiente es que India es el número 2 de desarrolladores. Desde el número 10. O sea, esto ya es en países, ya no sí, en continentes. Y esto, bueno, yo creo que esto sí que es relativamente entendible. Cualquiera que hayamos manejado contratación, cualquier persona que haya estado en una startup que haya desarrollado, o sea, que haya necesitado contratar desarrolladores EVM, sabe que India es una potencia mundial, que es complejo, sobre todo el tema de desarrollo, porque muchos son prácticamente granjas que intentan meterte desarrolladores falsos y que cuando hacen la entrevista no saben todo lo que dice el currículum. Pero luego la mayoría de protocolos top tier se ve que tiene gente trabajando de la India y muchos key opinion leaders de tecnológicos son indios. Bueno, bueno, ya no Key Opinion Leader, es que estamos hablando de CEOs de grandes Big Tech. sí, Es impresionante eso, ¿eh? O sea, para mí, ya la India sí que mayoría. es cierto que los últimos años creo que ha apostado muy fuerte por las matemáticas, por sus universidades, las especializaciones en matemáticas son muy, muy, muy fuertes y muy superiores a Occidente. Y al final, como sabemos todos, esto va de matemáticas, esto va y qué son las Psychic Proofs si no, qué es la criptografía si no. Y bueno, opino igual, un poco como Juanca. Yo poco más que decir aquí. Sí que es cierto que recalcar Europa, que está en absolutamente abajo del todo. Y bueno, cómo va subiendo, ¿no? India, tanto por tamaño de población como cada vez más ese trabajo, ¿no? De desarrolladores más. También es cierto que es como Latinoamérica, ¿no? Al final, yo siempre he dicho que en Latinoamérica la necesidad impulsa la creatividad, impulsa el,
esa leña que hay que tirar al fuego para mejorarte a ti mismo, eso es la necesidad y estos países son así. Estados Mm. Unidos puede ser que haya caído por este año, pero bueno, al final Estados Unidos se va a mantener. Es una cifra. Yo creo que Estados Unidos va a tener su mercado y poquito más, ¿eh? O sea, Sí, también aquí otro apunte y es que donde más hackathons se hacen en el mundo es en India. No hay otro país donde se realizan más hackathons, se realizan más contenidos para que nueva gente aprenda a programar en Web3. Es una auténtica barbaridad. Yo nada más que tengo peticiones de grupos de diferentes comunidades en India de, oye, mira, vamos a hacer un hackathon en Mumbai o en donde sea. Entonces, es una barbaridad cómo se mueve la comunidad india y los activos que son. Son muy, muy buenos en eso y, y al final, pues, es, es una necesidad que tienen todas las redes, ¿no? Que prueben nuevas redes, que prueben nuevos programas en blockchain. Y al final, India suele ser un sitio donde se prueba esa tecnología y a un coste que, bueno, que es un poco más barato que probarla directamente en Estados Unidos o en otro país, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho en cuenta que son, son muy buenos en aprendiendo nuevos temas, adaptan todo de una forma muy, muy intuitiva y también tienen esa energía, esa ganas de seguir creciendo, ¿no? Pues sí, hemos acotado ya en qué país de Asia nos vamos. Sabemos Solana y... Bueno, si quieres, Iván, la siguiente. bueno, sí, lo que hemos hablado antes. Al final, estos son nuevos, ¿no? Nuevos desarrolladores que han simplemente explorado cripto. También había ahí un reporte interesante, creo recordar, de Stack Overflow, ¿no? De cómo los exploradores, que es lo que viene a representar esta diapositiva, bueno, bien sea por side projects o por hobby, fuera de su trabajo habitual, que cada vez hay más trabajo habitual en Web3, pero sí que es cierto que, bueno, exploradores, ¿no? Cripto, por así decirlo. Yo creo que esta cifra, esto es un apunte, tengo poco que decir en esta diapositiva, pero creo que sí que va a ser muy importante el tema de los AI Agents, de los agentes IA. Mm. Va a traer muchísimo explorador cripto y creo que esta cifra, en comparación con 2025, va a ser ínfima. No sé qué opináis vosotros. Aquí también hay otra cosa y es con el tema de la inteligencia artificial, qué importante va a ser esta métrica en el futuro, ¿no? Si al final la inteligencia artificial puede programar mientras dormimos y un programador puede hacer lo que 10 veces podía hacer antes, ya no sé hasta qué punto va a importar el número de desarrolladores, ¿no? Sino más bien el número de proyectos que salen o el número de empresas o sí, de cosas, ¿no? Que salgan de esa inteligencia artificial. Entonces, hombre, al final yo creo sí que va a haber un repunte este año en 2025, pero ¿cuánto más dará, ¿no? Este tipo de métricas al final, yo creo que son métricas válidas. Al final, lo que importa al final es si se crean productos que la gente del día puedan utilizar o si se crean productos que las empresas se pongan a adoptar a Enterprise y al resto da igual, ¿no? El número total de programadores al final es una métrica validosa, en mi opinión. Sí, es verdad. Y al final, normalmente el TVL, ¿no? Que es una métrica muy compleja de conseguir o de siquiera valorar, pero es verdad que puede ser a futuro cuando ya un programador haga el trabajo de 10 o de 20 y los programadores juniors sean algo complejo, ¿no? De añadir al mercado, pues probablemente esa sea una de las métricas importantes. Es verdad que el número de desarrolladores pues nos ayuda a nosotros para entender la adopción Mm. tecnológicamente, pero no simboliza lo que es el ecosistema, lo que es verdaderamente el futuro, ¿no? de blockchain. Pero bueno, vamos a la siguiente y esta no la veíamos venir, yo creo. Sí, bueno, lo doy yo. No hay tampoco mucho comentario, ¿verdad? Venimos ya diciendo pues que no lo imaginábamos, ¿no? David comentaba de diciembre el repunte, bueno, el repunte, el boom de los agentes de IA, que son básicamente el 90% en Solana, y Solana 2024 en tiempos de mercado no turbulento, pero mercado un poco incierto, el casino es quien gana. ¿Dónde vas a ir si ningún
protocolo es interesante en EVM, no hay nada que puedas hacer con tu dinero, pues te vas al casino, te vas a PanFan, ha facturado diariamente cientos de millones ha generado cientos de millones de euros, de dólares en revenue. Te vas a protocolos o a meme coins que sean muy degen, te vas a pues todo lo que tiene Solana, ¿no? Todo el mercado de Solana. Y ahora con los agentes de IA, pues el doble de lo que había antes. No sé, no hay mucho que me sorprenda. Me sorprende la verdad que Ethereum siga tan fuerte cuando no hay relativamente nada eh, activo en este momento que lo dirija, pero es verdad que es probablemente, como hemos dicho, la entrada más fácil o la que tiene menos barrera de entrada para nuevos desarrolladores, que luego posiblemente cuando entiendan el ecosistema, la blockchain, lo básico, pues también puedan pasarse a Solana un poco más fácilmente. Pues mira, ahí voy a disentir un poco de ti, ¿eh? Oh, no. Porque, sí, sí. Que si no metemos aquí Espera, que caña, te al voy a mutear. final va a quedar muy suave esto. A ver, yo pienso, lo primero, mi duda es, ¿cómo contabilizas? Porque esto entiendo que son desarrolladores EVM de Ethereum, pero claro, ¿de qué? ¿De IPs de Ethereum? ¿De Solidity? Porque Solidity también es Base o es ¿Mm? Polygon. Entonces, claro, aquí me gustaría saber cómo lo contabilizan. Entiendo que son protocolos deployados en Ethereum. Vale. Protocolos, tools o lo que sea deployados en Ujú. Ethereum. Bueno, igualmente es interesante, ¿no? Ver cómo... hombre, yo aquí veo un peligro, que es que Solana, por ejemplo, es lo que has comentado tú antes, Juanca. Ethereum, con el tema de VM, cuando tú entiendes la máquina por detrás y el código o sea, cuando entiendes Solidity, las bases de Solidity o las bases de Viper, me da igual, entiendes cómo crear herramientas, ¿vale? El caso es que Solana son muy limitados los recursos y son recursos muy ad hoc. Es decir, ad hoc no, lo contrario. Es decir, Como plantillas, cosas plantillas, así. básicamente. Claro. Entonces viene un bootcamp de Solana. Vamos a crear un token, ¿vale? Pero es que quiero crear una idea de negocio que tengo en la cabeza. No, es que tienes que aprender Rust. Entonces la curva de aprendizaje de Rust es gigante. Solidity viene de Python, JavaScript y C. O sea, que no es tan grande la curva de aprendizaje. También comentaros, me sorprende y me alegra que Bitcoin tenga esos 1500 nuevos. Esos son nuevos, ¿no? Sí, nuevos. Sí. Y, y me alegro por redes como Starknet y Arbitrum de traer a nueva gente. La verdad es que en este caso, por ejemplo, nosotros, Nadai, ¿no? Un miembro activo de Escuela Cripto, está haciendo un gran esfuerzo por traer desarrolladores a Starknet. Está el E2, ¿no? De Ethereum, que es un poquitín especial porque usa Starks, otro tipo de lenguaje, etcétera. Se vuelve un poquitín más complejo, ¿no? Pero para eso precisamente están esas herramientas, ese tooling y esos workshops, esos basecamps y todo esto que te ayudan a entender lo que viene siendo esas redes, ¿no? Em, y bueno, no sé si Lightning, por ejemplo, es Lightning Network, pero me sorprende ese número de desarrolladores. Y nada, y comentar lo mismo de antes, Internet Computer. ¿Qué tiene Internet Computer? Es bastante curioso, ¿eh? Yo Sí, ahí sí, también totalmente. no lo conozco y... Bueno, lo único que conocí de Internet Computer es cuando hicieron el TGE y ya está, ¿no? Que hicieron muchísimo ruido y después desapareció de las redes, ¿no? Yo, que soy nacido de ver en X, ¿no? O ver en LinkedIn o cualquier tipo de red social, no veo ninguna noticia sobre Internet Computer, ¿no? Sobre ICP. Tal vez Ni esto es lo que aplicaciones, decíamos. ni Ya. tutoriales, o gente hablando de ello, ¿no? Entonces me sorprende muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Sería muy interesante indagar. Tal vez esto es lo que decíamos de ecosistemas geolocalizados. De que Puede África ser. es el número uno y nosotros no estamos Mm, en esas redes, no seguimos a ningún influencer o a casi ningún influencer de África, no en LinkedIn mm. conectamos con gente de alrededor. Puede ser que estemos ahí perdidos o puede ser que esto sea
no sé, algo que verdaderamente hemos hecho oídos sordos. Porque es verdad que 2000, que sea el cuarto, es una barbaridad comparado con otras redes que sí que escuchamos diariamente. Pero bueno, seguimos. ¿Has tú, David? Sí, bueno, aquí indica, ¿no? Que al final más del 30% de programadores trabajan en múltiples cadenas. Y esto es muy importante porque anteriormente los proyectos suelen ser desplegados en una sola cadena, una sola red, por ejemplo, pues se despliega en Ethereum y ya está. No había una necesidad de expandirse en otras redes. Y esto es muy interesante porque vemos que las aplicaciones pues ya están intentando expandirse, ¿no? O ser más fáciles de expandir entre diferentes redes, sobre todo para llegar a diferentes usuarios, ¿no? Imagínate que estás en Ethereum, pues en Ethereum pues hay más clientes con mayor TVL o clientes con mayor poder adquisitivo, pero no suele haber clientes pequeñitos, ¿no? No suele haber tantos usuarios, suelen ser más clientes grandes, ¿no? En cambio, si expandes tu red y te vas a Base, donde es una red mucho más barata y está este auge, ¿no? De las meme coins, de explorar nuevas tendencias, ¿no? De Farcaster también, pues es una forma muy, muy fácil, ¿no? Dentro del IBM de poder expandirse. También hay otro tipo de proyectos que se aventuran más, ¿no? Y ya no solo tienen aplicaciones en IBM, sino que tienen una aplicación en Ethereum y después han migrado toda la lógica a Solana, ¿no? O a Aptos o a cualquier otro tipo de red que no sea IBM. Y al final, pues, es necesario, ¿no? Al final, cada red tiene su tipo de usuario y como proyecto, pues, al final quería atacar al máximo número de usuarios posible. Y al final, porque la multi-chain pues, sigue siendo una forma creciente, ¿no? De crear aplicaciones en Web3. Que esto también ha sido gracias a proyectos como el tuyo, David, como Catapulta, ¿no? Porque antes esto era complicadísimo el deployar en multichain y manejarlo y todo. Y ahora, pues... Sí, bueno, a ver, sí que tiene una complejidad y la mayor complejidad suele ser en la fragmentación de herramientas, ¿no? hmm, Y también suele ser la configuración. Al final, tú tienes un proyecto diseñado para trabajar con una sola cadena, en Ethereum, por ejemplo, y ahora quieres migrarlo a Optimus o a Base, y hay pues una serie de fricciones que hace que dificulte esa migración, ¿no? Y al final, pues en Catapulta, pues lo que hemos creado es como una herramienta en la que sin necesidad de configurar y sin necesidad de hacer ese tipo de adaptaciones, ¿no? En el código, pues poder desplegar aplicaciones de forma multi-chain, ¿no? Y al final aquí también lo que proveemos, ¿no? Y lo que facilitamos a los usuarios es que vayan a ser multi-chain desde cero, desde el minuto cero. Y así pues puedes desplegar Smart Contract directamente pues a dos, a tres, a cuatro redes con los mismos comandos, ¿no? En vez de ir haciéndolo pues en cada red. Otra cosa muy, muy interesante es que cuando tú empiezas a irte multi-chain, eh, suele haber fragmentación interna. Es decir, dependiendo del proyecto, vas a tener que saber qué versión tienes desplegadas en Base, qué versión está en Ethereum, y si no tienes un control, ¿no? Un reporte de qué versión tienes instalada o desplegada en ese tipo de red, pues puede ocasionarte problemas a medio plazo, a largo plazo, ¿no? El hecho de no poder saber realmente, ¿no? Qué versión o qué tipo de smart contra o qué me queda pendiente, ¿no? Para migrar de una red a otra. Y al final, pues en Catapulta, pues aquí hemos creado herramientas para facilitar, ¿no? Ese desarrollo multi-chain, sobre todo en redes y bien. Sí, la verdad es que sin esto, yo yo llevo desarrollando de 2016 y cuando queríamos hacer un despliegue multi-chain era complejo por decir poco y no solo el despliegue, porque el despliegue al final es tener un poco todas las direcciones que has desplegado y tenerlo un poco organizado, ¿no? Exactamente. Mm, En un Excel donde sea que lo quieras llevar. mm, Pero luego es verdad lo que dices, las diferentes versiones, hay veces que una red había que actualizarse, pero otra no. Hay veces que pasa algo, un opcode diferente en una red, a nosotros nos pasó una vez, sí. que una red no soportaba uno de los opcodes y eso era un Cristo, el tener que llevar dos versiones distintas, porque la de Ethereum estaba bien, pero la de otra red estaba rota. Bueno, estaba Mm, rota, no funcionaba correctamente. Y
y ahí se nos fue. A mí eso me costó la salud prácticamente, porque es muy complejo. Llevar eso, tener una herramienta que te permite ver lo que tienes en cada una sin tener tú que preocuparte de llevar esa gestión, es brutal. La verdad es que. Gracias, David. Total. No, gracias a vosotros por poder mostrar, ¿no? Sobre Catapulta y la verdad que poco a poco pues vamos añadiendo también más automatizaciones y intentar, ¿no? Que el desarrollo, sobre todo en IBM, sea más sencillo y que sean con menos barreras de entrada. Ya no solo el tema multi-chain, también, por ejemplo, hoy, que esto no lo he publicado, pero vamos a traer una actualización que cualquier persona que quiera desplegar en smart contracts va a poder crear una wallet y de forma encriptada, ¿no? De manera local en su ordenador. Ujú. Antiguamente, pues utilizaban las claves privadas o mnemonics, ¿no? Y normalmente Ujú. se guardaban en el fichero .m, ¿no? Y se guardaban de forma en abierto, ¿no? Sin ningún tipo de encriptación. Y eso pues ha ocasionado muchísimos hackeos, ¿no? Sobre todo de ingeniería social, que llegan a contactar con la persona que se encarga de desplegar smart contracts. Y claro, si esa clave tenía algún rol administrativo en ese protocolo, pues imagínate qué puede pasar, ¿no? Si esa clave privada estaba sin encriptar, ¿no? Y antes de al final, pues vamos a ir haciendo poco a poco pues ciertos cambios o ciertas modificaciones para que sea más fácil de programar de una forma más segura y también más rápido. Mm. Pues nada, Brutal. genial, ¿no? La verdad es que sí. Nada, comentaros que si queréis cualquier cosilla de Catapulta, al final David está en la comunidad, está abierto a escuchar a todos, ¿no? Y Y si nada, no y está abierto, ayudaros. ahora sí. No, se lo No, negamos siempre, nosotros. siempre, yo siempre, incluso aunque no sea para utilizar Catapulta, es decir, cualquier duda siempre intento ayudar, sobre todo de programación y demás, o incluso también cómo entrar en Web3, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, decir, oye, ¿cómo entro en Web3? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y al final yo entiendo que cuando entras a un nuevo mundo, un nuevo sector, uno está muy perdido. Aunque tengamos 1000 bootcamps gratuitos, que tengamos, al final siempre hace falta hablar con una persona que entiende el ecosistema para un poco entender el mundo, ¿no? En el que uno entra. Y yo al final siempre estoy para ayudar de hablar de lo que sea. Pues nada, te lo agradecemos, la verdad. Nosotros también estamos para eso. Totalmente. Yo eso es una cosa que también me he dado cuenta de vosotros, de que pues en Escuela Cristo, ¿no? Siempre ayudáis a gente nueva y es algo que veo que falla mucho en otras comunidades en Web3, que no veo tanta ayuda, ¿no? De la gente que está detrás de la comunidad o que también no entiende tanto, ¿no? Lo que es la parte técnica del mundo. Entonces, siempre agradecido por trabajar con vosotros. Ole, pues por eso ayudante. Vamos a por la siguiente que se nos complica esto. Venga, Vamos a darle caña. Iván, ¿das tú? Vale, sí. A ver, esta diapo lo que demuestra es quién usa el stack EVM, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando durante todo el podcast, digamos, ¿no? Y nada, comentar, ¿no? Que parece que es, aparte de que es el número uno, ¿no? El stack número uno, se multiplica por 3,6 frente a Solana, por ejemplo, ¿no? No sabemos cómo evolucionará esto en 2025 con todo esto, el tema de los agentes, repetimos lo mismo, ¿no? Pero también EVM no se queda. Es que esto es algo que comentamos, pero lo dejamos caer, ¿no? El Solana está creciendo mucho, sí, pero EVM tampoco se queda quieto como tal. Entonces, bueno, Solana crecerá, pero los desarrolladores del stack EVM, y más aún cuando las L2 pasan a tipo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Que aceptan todos los opcodes, también se pueden considerar desarrolladores del stack EVM, ¿no? O sea que aquí se demuestra, ¿no? Eh, el número uno, quién es realmente. Aquí comprimimos todos los anteriores diapositivas de Base, Polygon, Ethereum, etcétera, etcétera, ¿no? Y demostramos de verdad quién es el rey aquí. bueno, al final la IBM pues ha estado desde siempre y todas esas plantillas, ¿no? Todo ese trabajo, también sobre todo trabajo de seguridad, ¿no? Es decir, en IBM se ha demostrado que se pueden crear aplicaciones escalables
y poder replicarlas, ¿no? Y yo creo que es algo que en Solana yo aún no veo, ¿no? En Solana sí que hay plantillas, sí que empieza a haber proyectos, pero yo no veo aún que sea fácil, ¿no? De forma segura, coger a 5 ingenieros, enseñarles Solana y que hagan un proyecto. Yo eso no lo veo. Pero con IBM es totalmente diferente. Yo con IBM sigue perfectamente. Puedes coger a 5 personas, enseñarles qué es lo que, pues todo el ejemplo, todo el código fuente en DeFi, todo el código fuente en los diferentes sectores dentro de IBM y pueden hacer cosas, ¿no? Pueden hacer algo nuevo de forma segura, ¿no? También otra cosa muy importante son los auditores. Al final, como ha sido también la primera, donde hay más auditores y sobre todo auditores con experiencia, es en IBM. Y es algo fundamental, ¿no? De poder contratar esa auditoría para analizar tu proyecto, porque si sin ese paso te la estás jugando, ¿no? Si todo si vas a desplegar a redes públicas basadas en IBM o redes públicas basadas en SVM, ¿no? En Solana. Al final, yo ahí veo que de tantos años, ¿no? De tanto exploit, de tantos hackeos, pues al final se ha conseguido un libro, ¿no? Por así decirlo, de mejores prácticas de cómo crear aplicaciones seguras, ¿no? Dentro de IBM. Y yo creo que una cosa también iríamos viendo en Solana. Yo ahora mismo no lo veo, pero sí que es verdad que hay muchísimos actores que están empujando en Solana y sobre todo proyectos y herramientas que poco a poco pues, van a ayudar a crecer el Solana, ¿no? Y eso es una realidad. Pues sí, la verdad es que nada más que añadir. Ya. Y bien para la seguridad, Solana para el futuro, supongo. Sí, Bueno, esta comenta parecido también, ¿no? Que el porcentaje de multichains de VM desplegados, bueno, la frase, de deployadores multichain de VM se ha multiplicado por 4 desde 2021. Lo mismo que decíamos, gracias a plataformas como Catapulta, 2021 era complejo, muy complejo deployar en varias chains y sobre todo manejarlo, ¿no? Era complejo el tener en cuenta todas las versiones. Ahora, pues bueno, es un poco menos complejo. Sigue siendo... Tiene sus problemas, ¿no? Como la fragmentación de liquidez, mm, otros tipos, la fragmentación de usuarios, de comunidad, pero al menos técnicamente es mucho más fácil manejarlo y deployarlo. Por lo cual no me sorprende a mí, la verdad, este dato. sí. Al final ya es lo que hemos hablado antes, ¿no? Al final, multichain es... Yo creo que también en un futuro esto cambiará, ¿no? Porque yo no veo los usuarios entrando en 4 canales diferentes para Claro. manejar una wallet. Yo creo que al final llegará un punto en que se acelerará todo y las billeteras o el mismo protocolo, ¿no? No habrá el concepto de cadena. Al final, el concepto de cadena ahora está porque no se ha conseguido extraer de forma correcta o no ha habido ningún player que lo haya hecho de forma correcta ahora mismo. Pero claro, yo no veo a mi, no sé, a mi abuela, ¿no? A mi abuelo yendo a Base y hacer una bridge, ¿no? A Polygon. No lo veo. Entonces, sí que es verdad que multichain ahora mismo es lo que es porque es necesario para crear aplicaciones y poder atacar a ciertos usuarios más bien criptonativos, pero el futuro va a ser abstracción total de cadenas, abstracción total de balances y, y ahí vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa con multichain? ¿Llegará a una cadena que englobe todo, ¿no? Que se centralice lo que es la creación de valor o no? ¿O seguirá habiendo miles de redes L2, ¿no? Yo la última vez que lo vi, el total de redes ya va más de 5.000, creo que habrá, más de 5.000 redes de tipo L2 que hay desplegada en el mundo. Entonces, claro, pues también ha sido mucho por el auge de estas herramientas para despegar rollups, los apps de service, que son pues, herramientas que te ayudan, ¿no? A gestionar y crear redes nuevas. Pero claro, el tema de la necesidad propia de crear tu nueva red, yo no sé hasta qué punto va a ser. Y ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Llegará a la red única centralizada o seguirá existiendo, ¿no? Este tipo de mundo multichain en el que actualmente vivo, ¿no? Y el presente ahora mismo es multichain. Claro, yo creo sobre todo por roadmaps que vemos
Ethereum Foundation y en la mayoría de proveedores de infraestructura tecnológica blockchain. Por ahora, al menos a futuro de 4 años o 3, 4 años, va a seguir siendo esta fragmentación, esta multi-chain. Puede ser que sí que veamos en nuestra vida algo único, una red única, un Ethereum realmente escalable, pero creo que eso también tiene muchos problemas legales, de infraestructura, de geolocalización, de escalabilidad y de todo, que bueno, aún le quedan, creo que hasta que no consiga una red, un Ethereum, un Bitcoin, bueno, Bitcoin probablemente no, un Solana o algo L1 resolver y ser verdaderamente escalable globalmente para uso general, no creo ni siquiera que se llegue a plantear esa posible de unificación de redes. Pero bueno, veremos, ¿no? Esto como todo es a futuro. Totalmente. Iván, ¿nos comentas esta? No he comentado lo anterior, pero vale. A ver, bueno, aquí vemos un crecimiento, ¿no? Como hemos dicho, de Base, de Solana, aquí sobre todo el tema de full-time developers. Hablamos de no, lo que he comentado antes, ¿no? Del reporte este de también de Stack Overflow, ¿no? De esos desarrolladores que lo tenían como side projects, etcétera, etcétera. En esta diapositiva lo que nos fijamos, ¿no? Es en cuántos desarrolladores a full time han ganado, ¿no? Estas redes. Pues destaca Base, que ha ganado un 31%, Solana un 10% y sobre todo, bueno, aquí comentar, ¿no? Bitcoin menos 6% y Ethereum menos 8% a full time. Recordemos que esto es a full time. No, Mm. al final, esto, bueno, pues lo que demuestra es que Base, por ejemplo, se está consolidando como la L2, ¿no? De Ethereum más eso, más potente. No sé si en proyectos, por detrás, por tener detrás a Coinbase, un actor tan gigante como Coinbase. Pero bueno, al También final, lo pues están bueno, haciendo bien. Yo creo sí, lo están que haciendo muy veis, bien. lo están haciendo genial. También hay mucho apoyo, ¿no? Por parte de los organizadores de Base de dar voz a ciertos proyectos. Y otra parte porque también se han enganchado a los meme coins, ¿no? Al final también quieren imitar ese tema del casino online que hay en Solana, intentar llevárselo a Base, ¿no? Y al final, bueno, el cómputo de hacer cosas buenas y cosas bien hechas, mejor dicho, ayuda al crecimiento, ¿no? Aquí hay un dato que quiero también ver y es el tema de Polygon, que aquí vemos que hay un decrecimiento del 37% de programadores full time. Y esto es bastante triste, ¿no? Porque al final Polygon fue, creo que, de las primeras redes, ¿no? Que salió compatibles con IBM y por alguna razón u otra está cayendo, ¿no? El ecosistema de Polygon. Yo tampoco entiendo muy bien el por qué, porque Polygon sigue siendo algo brutal, siguen teniendo un TVL gigante, siguen teniendo protocolos muy grandes, perdón. Pero es verdad que las redes que no han gratificado o no han inclinado su modelo de negocio a lo que tú decías, a meme coins, al casino y tal, al menos este 2024 se han visto penalizadas. Y Ethereum, pues, la única que solo ha caído un 8%, pero ¿por qué es la base? Porque es que no, si cae Ethereum estamos fritos. Sí, too big to fail. Claro. Eso Pero sí. Polygon es verdad que es una red relativamente seria, que sí que tiene proyectos muy, muy grandes, pero son Mm, pues, proyectos DeFi, son proyectos que están establecidos desde hace muchísimos años, por eso, porque es la primera, y porque fue la primera opción de los Aaves, de los mm. Interix, de la mayoría de protocolos que verdaderamente eh, iban a futuro. No creo que sea para siempre, porque Polygon es lo que tú decías, too big to fail, pero sí que puede ser que se esté separando un poco red memecoin de red seria, de red institucional, que también ellos han intentado un poco tirar por ahí. No sé. Yo creo que Polygon aquí hay que tener en cuenta que esta es la Polygon Proof of Stake, que luego está la Siki EVM de Polygon, que sí que es la L2 como tal de Ethereum. Bueno, al final Polygon es una sidechain que, bueno, como dices tú, Juanca, es
un poco más seria, un poco más institucional. Siempre hemos hablado, me acuerdo en 2022, 2023, que hablábamos de que BSC eran el casino de aquella época. Polygon no es el casino. Polygon era donde tú decías, hay un proyecto en Polygon, hostia, esto va serio, esto va... es igual que Polygon, Ethereum, como dices tú, Aave, Uniswap y todas estas. ¿Por qué han desplegado en Polygon? Pues porque Polygon, porque no han permitido en BSC y han dejado que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? La PancakeSwap, ¿no? Que es el, la alternativa, ¿no? de Uniswap en BSC. ¿Por qué han dejado crecer a PancakeSwap como tal? Bueno, porque les interesaba más el mercado serio que tiene Polygon, que tiene Ethereum, que tienen todas estas, ¿no? O sea que yo, en principio, esta diapositiva es lo que he comentado. Que, bueno, full-time developers pueden haber caído, pero la red sigue estando. Totalmente. Pues sí. Sí. Hay un dato aquí que no salía, es BSC, ¿no? No veo BSC en ningún lado. No sé por qué no Eh, sale. no, la verdad es que no. Sería interesante verlo, ver cómo está. Pero ya te digo, al final, Binance Smart Chain fue una de las cadenas súper más grandes que ha habido. De hecho, creo que era una de las que más crecían anteriormente. Sí, bueno, en 2021 yo creo Porque, que Iván y yo trabajábamos el 80% en BSC. claro, por eso digo que me extraña, ¿no? No verlo por aquí. Mm, Sí, no sé. También, últimamente yo todo lo que he visto de BSC era asiático, chino, proyectos así, un poco más mm. de ese entorno. No sé si tiene algo que Vale. ver o es simplemente lo único que yo he visto, pero no sé. Habría que ver el número. La siguiente, bueno, esta de NFT, esta me la vaya a permitir a mí, que se triplicó durante el 2024, o bueno, finales de 2023-2024. Esto, NFT es algo, un tema curioso, porque no solo, bueno, al principio de la historia era simplemente, pues igual que un meme coin, ¿no? Era una imagen que tú vendías y comprabas por especulación. Se ha ido estableciendo como otro tipo de tecnología, como una posible alternativa para cosas como RWS, como representaciones, ¿no? de cosas o de activos del mundo real. Hay muchos otros proyectos que utilizan NFTs, como por ejemplo representaciones de usuario, ¿no? El tener tú un carnet de identidad que es un NFT. Y no sé si este gráfico representa esto. Bueno, estoy casi seguro que no, porque esos son el mínimo. Pero sí que representa un poco una adopción fuera de lo que es el tema especulativo. El entender NFT como otro token más y no como simplemente arte o como un proyecto de eso, de deployar, vender y hacerte rico. Que bueno, es interesante también para, para el futuro. La verdad es que no sé a dónde quería llegar con este punto, pero... Sí, yo creo que también los NFTs se ha venido muy bien en el entorno empresarial, en el entorno enterprise, sobre todo lo que es la gamificación, ¿no? Hmm, O dar pequeños premios a tus usuarios, ¿no? Y aquí hemos visto, creo que eran empresas como Starbucks, ¿no? Y hmm. que ya están empezando a dar, pues, ciertos premios, ¿no? Premios digitales a sus usuarios, ¿no? A sus clientes. Y yo creo que también por ahí ha tirado bastante, ¿no? El peso de este tipo de desarrollo dentro de lo que es la empresa más tradicional. Y yo creo que es uno de los casos por lo menos a nivel business, de donde lo que suelo escuchar más, ¿no? Fuera más allá de la especulación, ¿no? O de vender figuritas, ¿no? En internet. Al final, el tema del NFT, lo bueno es que se ha consolidado, ¿no? Y al principio parecía que iba a haber un boom y se iba a morir todo, ¿no? Sobre todo también cuando salió, por ejemplo, Willy Rex, ¿no? En su día promocionando los NFTs. Y fue muy gracioso, ¿no? Ver también ese periodo de frustración, ¿no? Porque había también muchísima gente preocupada por el consumo energético generado por el NFTs, ¿no? Este tipo de narrativas que crean los medios tradicionales para intentar echar abajo una tecnología, ¿no? Y al final, ¿qué vemos aquí? Pues que donde más se despliega NFTs, pues es en Base, en Zora, que son redes, son totalmente eh, muy bajas, ¿no? A nivel energética. Hmm. Y ya no es el caso con Bitcoin o en Ethereum, donde antiguamente
en Ethereum que había minado, ¿no? Con gráficos, ¿no? El Proof of Work, pues ya no es así. Es decir, ya los NFTs que se crean seguramente cuesten menos que lo que cuesta usar WhatsApp o usar Instagram, ¿no? Entonces, muy gracioso, ¿no? Ese cambio de narrativa ya, pues ver que se le está adoptando, ¿no? Ese estándar. Y también yo creo que tiene que ver un poco con el tema legislativo, porque Sí. es muy... Los RC20, los tokens normales, han estado muy en el punto de mira de Mm. tema legal, de securities y de todo esto. Y los NFTs como que han pasado un poco desapercibidos, lo vimos con la ley MiCA, ¿no? Que legislaba mucho el token, legislaba mucho el RC20, pero pasaba un poco por alto el NFT. Por ahora no es que no lo vayan a legislar, simplemente que ahora mismo no estaba en el punto de mira. Ya hay una relación muy clara con el mundo real, que es el arte, es cualquier coleccionable. Entonces, por ahora yo creo que se ha decidido asimilar a eso y también pues ayuda, ¿no? En un mundo tan incierto, en un mundo que tiene la opción de sacar un token RC20 o un 721, pues posiblemente si no te quieres jugar el cuello, si te viene bien un 721 y para tu modelo de negocio funciona, yo la verdad es que lo veo como una alternativa bastante útil. Yo lo haría, básicamente. Sí, sí, total. Y además ha visto que ha habido ciertos ICOs, ¿no? O levantamientos de fondos que se han hecho con NFTs, ¿no? Y al final también eso se ha ido por tema regulatorio 100%, ¿no? Pues, al final es una forma de levantar capital que antiguamente no existía y es una forma, ¿no? De crear un token y en el futuro, si se puede, pues recompensar, ¿no? Esa aportación inicial que hicieron los primeros holders, ¿no? O los primeros tenedores de ese proyecto, ya sea a nivel de, yo qué sé, pues capas, ¿no? O capas premium para ese tipo de inversores o ese tipo de participantes que entraron antes, ¿no? Que creyeron en un proyecto antes que nadie, ¿no? Yo creo que es súper, al final los NFT yo creo que es una cosa súper potente y sobre todo en el tema de identidad, como dices, va a haber multitud de usos. Y yo creo que también aquí, cuando se emerge más la tecnología CK, ¿no? O cuando se pueda hacer este tipo de pruebas de forma privada, ahí yo creo que también va a pegar otro repunte entre CK y tecnologías de NFT que va a ser una bomba. Sí, yo la verdad es que Es un estoy... muy buen punto, ¿eh? Hmm. El que ha abierto David. El de la Psyche con las NFTs. La verdad. Yo Epa, puedo sí. decir en esta diapositiva, al final lo habéis comentado todo, estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con vosotros, la verdad. Genial. O sea que nada, seguimos a la siguiente, que si no se nos va a quedar un podcast bastante largo. Sí, sí. Otra de NFT, si quieres darle tu David por encima. Pero bueno. Sí, bueno, al final lo que hemos comentado, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que en 2024 haya sido otro año para los NFTs, porque a nivel de redes sociales tampoco, yo personalmente no lo he visto mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido muy buen avance, ¿no? De ver que la adopción y el estándar se ha quedado. Y, a ver, aquí también vemos, ¿no? Lo que son las categorías de NFT o los proyectos de NFT que más se han creado. Y también es curioso que se haya utilizado para temas financieros, ¿no? En el caso mira, por ejemplo, que estábamos hablando de BSC, PancakeBCD Position in NFT, eso es al final una posición de liquidez eh, demostrada con un NFT. Y aquí también pues, vemos que el mayor volumen que ha tenido ha sido DeFi. Más allá, ¿no? También está el estándar del C404, que es bastante nuevo, pero la mayor utilidad que ha tenido en NFTs ha sido en DeFi. Y es curioso, es bastante curioso. Es verdad que esto no había caído Eh, yo, que las posiciones de Uniswap y de la mayoría de DEX ahora se representan claro, con la sí. NFT. Sí, pero al final ha sido despliegue, ¿no? Mining volume al final será de creación de nuevas posiciones Hmm. y tal. Pero sí que el volumen, si lo vemos ahí, el volumen está claro en coleccionables. Pues ahí vemos también pues sistemas de rewards, ¿no? Sistemas de recompensas para usuarios, credenciales. Ahí vemos el Layer 3 CUF, pues ha trabajado en credenciales en Base. Al final lo que hemos estado hablando, identidad, recompensar a tus usuarios, ¿no? Y demás, ¿no? También interesante, ¿no? Ver aquí los primeros que han creado más NFTs, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí de PGBox y tengo aquí también Realm ID.
aquí vemos que Polygon sí que ha tenido una cierta base, ¿no? Una cierta posición fuerte en los NFT. Y nada más que opinar sobre esto. Pues poco más. Iván, ¿quiere algo? No, ya lo he comentado antes. Vale. Pues pasamos a las dos últimas, que ya tienen que ver un poco con dineros. ¿Quieres, Iván? Vale, pues a ver, esto viene un poco con el TVL, ¿no? De las redes. Aquí se demuestra, ¿no? Que sigue dominando Ethereum con 116 billions y comentar, ¿no? Que es 7 veces más grande que todas el restante. Se comenta, ¿no? Se pone en manifiesto que Solana ya tiene 16 billions. Bueno, no está ni cerca, pero ha crecido muchísimo. Sí que es cierto que ha crecido muchísimo Solana. Eh, Optimism, Polygon, Hyperliquid, todas estas, al final pues se siguen manteniendo, ¿no? Vemos también hay un crecimiento interesante de Base, de todas las L2, pero bueno, Solana, yo remarco lo anteriormente dicho, creo que Solana este 2025, esto va a cambiar muchísimo, sobre todo con el tema de los agentes de IA. Aunque Ethereum yo creo que va a seguir manteniendo el TVL tan grande que tiene gracias a DeFi. Y esto también viene a remarcar un poco dónde, bueno, fuera ya del tema de desarrollo, es el tema de DeFi. Esto viene de Fiyama directamente. Sí. Y la verdad es que la rentabilidad que se está dando, pues yo qué sé, Nave, a ver, al final en multichain, Uniswap también tiene unas posiciones de un API bastante grande. No son APIs gigantes de memes del 100.000%, pero sí que son APIs que no se ven en el mercado tradicional. Y aquí se demuestra cómo Ethereum sigue manteniendo ese nivel, pero yo creo que van a seguir creciendo las L2 bastante. Aquí sí que aparece BNB. Es interesante remarcar también que aparezca aquí la Smart Chain de Binance, ya que, como hemos comentado antes, es una de las redes con más que más capital de memes atrae, ¿no? Por lo que es. Y bueno, poco más que comentar. No sé si queréis comentar algo más. Sí, bueno, yo lo único que he ido a revisar ahora cómo está la situación, ¿no? Al final, por el boom que ha habido al final de 2024. Y lo único interesante que cabe destacar ahora es que ha habido un flip, ¿no? Antiguamente los líderes han sido eh, Ethereum, Tron y BSC, ¿no? Y ahora mismo hemos visto que si te vas a enero de 2025, Solana ya ha flipeado a Tron, ¿no? Entonces al final vemos que Solana está cogiendo una fuerza increíble y es alucinante, ¿no? Ver cómo está creciendo y comiéndose a gente de mercado. Sobre todo Tron, que al final sabemos dónde viene, ¿no? Al final Tron viene de Justin Sun, ¿no? Y en teoría siempre ha sido un sitio donde siempre ha habido gran TVL, sobre todo TVL originado por prácticas que nadie conoce, pero está bien, ¿no? Ver, ¿no? Que al final Solana sigue creciendo y es curioso, ¿no? Cómo ha ido creciendo poco a poco, de un 5% a ahora yo creo que tiene el 7 el 8% de- del total de TVL, ¿no? Entre todas las cadenas. Bueno, también parte de que, por ejemplo, USDT, Mm, el stablecoin de Tether, donde más minteado tiene, donde más capitalización tiene, es en Tron precisamente. ujú. Entonces viene también a remarcar, sí que es cierto que Solana, estoy de acuerdo contigo, ha metido ese flip, ¿no? A Tron. Pero bueno, Solana se va a mantener ahí con los memes. Veremos a ver este 2025 qué depara. Pero es interesante el dato que has tirado aquí, ¿no? De que el flip que ha habido de Solana y Tron. Muy, muy interesante. Pues sí, la verdad es que nada más. Tónica general, yo creo, de todo el vídeo. Solana proponente como futuro. Y ya la última. Ethereum Killer. Y ya la última, bueno, comentaba Mm. también David antes de la presentación bueno, está. A él le parecía importante y es verdad, tiene razón.
porque stablecoin es como la métrica casi número uno de una red, de estabilidad de una red. Está bien el token, está bien el volumen, está bien el TVL de protocolos, pero en general el futuro o el market fit que se ha visto con blockchain eh, es prácticamente todo de stablecoins, ¿no? De cómo bancarizar a los no bancarizados, de cómo llevar esa financiación, o sea, ese dinero a países o a geolocalizaciones donde era más complejo, ¿no? Nosotros pues, tenemos muy cerca el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina llevan años y años y años trabajando, bueno, transaccionando en dólares reales, que tú vas allá a Argentina y tú llevas tus pesos, tú llevas lo que sea, y te los cambian por billetes de dólar. Porque la volatilidad que tenía históricamente el peso era muy compleja para ahorrar, por lo cual ahorraban como la gente que lo pone en oro, ¿no? Hay gente que mantiene su capital en oro porque sabe que el oro es más estable o es menos inflacionario que el dinero fiat. Pues esto va a pasar lo mismo, ¿no? Se ha visto que teniendo un protocolo, teniendo una blockchain global, donde no tiene barreras de acceso, donde todo el mundo puede acceder a tokens, a USDC, a USDT, a cualquier stablecoin, todo el mundo puede ahorrar o todo el mundo puede mantener el mismo valor, aun quedándose on-chain. Por lo cual a mí me parece un dato, la verdad es que bastante interesante y sobre todo cuando hay que ver la salud, ¿no? del ecosistema de un token, el venirte aquí y ver si esto sigue subiendo, si esta capitalización sigue incrementándose o si tal vez está decreciendo y puede significar que la gente está yéndose un poco más a tokens volátiles, tal vez porque sea un bull market y en un bull market la gente decide no estar en stablecoin, decide invertir. Pero bueno, la verdad es que sí que es un dato a tener Sí, en yo cuenta. aquí lo último lo contradigo un poco y normalmente si hay una bajada de TVL en stablecoins, suele ser que no que la gente quiera invertir en cosas volátiles, sino que se está saliendo del sistema cripto, ¿no? Porque al final, si tú Mm. cambias un stablecoin por una moneda volátil, la gente sigue ahí, dentro de la cadena, ¿no? La ha comprado otro, al final. Entonces, hay que tener mucho ojo con el tema de los inflows y el tema de los depósitos y retiradas grandes de stablecoin, porque suelen indicar cambios, ¿no? En el mercado cripto. Y aquí vemos, ¿no? Cómo se ha acelerado en los últimos meses de 2024 ese inflow de stablecoin y al final ha resultado ese bull market, ¿no? Que ha habido, o ese periodo de euforia que ha habido en los mercados a finales de 2024. Entonces, al final, la stablecoin es eh, como de la vida, ¿no? En sí que tiene cripto y es sin las stablecoins no hay nada, en mi opinión. Sí que hubo un periodo antes de 2020 o 2021 que no hacía falta stablecoins en redes, pero yo creo que ha sido la stablecoin lo que ha permitido crecer el mundo web3 y que crezca la demanda, que crezca el uso porque al final, como lo comentabas antes, ¿no? El primer caso fundamental que necesita la gente es poder ahorrar de una forma que pues no se lo lleve el Estado, ¿no? Y al final, pues Cristo ha democratizado el acceso al dólar, ¿no? Acceso a una moneda estable. Que ya sea la mejor o, no, o peor, eso ya es otro tema, otro podcast, pero sí que es verdad que yo que pienso que el Web3 ha ayudado a hegemonizar el dólar, ¿no? A nivel global y para bien o para mal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que a mí me interesa muchísimo son nuevos apps o nuevas empresas que trabajan en temas de stablecoin, porque al final tiene que haber una alternativa al dólar, ¿no? No podemos depender siempre del Banco Central americano o de la Fed o de quien sea que se encargue de esto. Y bueno, pero actualmente el presente vivimos en un mundo dolarizado, ¿no? Y al final esto es lo que simboliza el TVL en cripto de stablecoins. Ahora, aquí hay otro Bueno, a ver, punto. Bueno, un segundo, Iván, y ya es tuyo. Que ok. es que de hecho, quien mejor lo puede comentar es Iván, porque es el que está más al día. Y es el tema de Europa. Cómo está mirando para prohibir o para
no permitir el trading de USDT, de tokens dolarizados. Entiendo que para impulsar stablecoins de euro, EURC o cualquiera que ellos tengan un control más cercano. Pero bueno, veremos si funciona, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa prohibición, Joan? A ver, yo de esta diapositiva coincido bastante con vosotros. Quiero destacar la poca presencia de stablecoins algorítmicas. Ujú. Eso es un problema, a mi parecer, porque al final las stablecoins están colateralizadas en cripto, colateralizadas en fiat, como puede ser USDT, USDC, etcétera, etcétera. Ujú. Pero hay un campo aquí muy poco hablado, ¿no? Que son las stablecoins algorítmicas y que creo que tendría que ser un campo, sobre todo ahora que empieza todo el tema de las agentes de IA, la Psyche Proof y todo esto, puede dar un flip bastante gordo ese mercado. Eh, Puede haber alguna cabecita en el mundo que descubra algo en ese sentido. Y bueno, me has quitado el tema de la boca, ¿no? Al final, como solo aparece USD, el dólar estadounidense, por aquí. Y yo creo que viene siendo un poco referente. Fijaos si a finales de 2024, ya a principios de 2025 estamos, llega Mica Exacto. como tal a Europa. Congratulations. Fijaos si ya antes no aparece nada en Sergio, euros, good one. cómo realmente no hay nada en euros. O sea, el TVL y el market cap de las stablecoin, cualquier persona que nos esté escuchando o viendo puede verificarlo por sí mismo, que al final recordemos que esto es el principio y el fin de cripto, no confíes, verifica por ti mismo, entra en Defillama en cualquier web que te permita ese dato. Mika reduce muchísimo esa innovación en stablecoin euro, sobre todo colateralizada en fiat, ya que limita a 200 millones. Y precisamente una de las más grandes que hay ahora mismo, que es Stasis, que existe desde 2019, 2020, no me acuerdo cuándo, ha reducido muchísimo su TVL, ha caído muchísimo, muchísimo su market cap y está ínfimo, no llega a 200 millones. También comentar, por ejemplo, lo importante que es recapacitar un poco sobre Mica, sobre estas leyes tan, a mi parecer, y no sé si a vuestro parecer y a parecer de todos estos desarrolladores y el mercado en general, restrictiva, que es que nos trae una ley muy, muy compleja de asimilar para nuevos entrantes, para nuevos desarrolladores que quieran, como comenta David, ¿no? Esas nuevas empresas en stablecoin, que quieran romper el mercado, digamos, que quieran entrar en el mercado, ya que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Monerium EURE, que es amiga, digamos, que es partner de Gnosis Pay. A ver, sí que se está utilizando, pero se está utilizando a mínimos de mínimos. El TVL creo recordar que no llegaba ni a 1 millón. O sea que es verdaderamente preocupante para el mercado europeo esto. Y también comentar, por terminar, que por ejemplo proyectos tan importantes y tan grandes como SafeNet, la, la- la red esta de Safe, que viene no sé si a interoperabilizar todo, va a tener un escollón muy grande en Europa. Sí que tiene que cumplir la ley, porque la ley al final, bueno, estás en un territorio y tienes que cumplirla, pero vamos a ver, esto es una red global que va a aparecer y quizá a Safe no, por lo grande que es, pero a otras pequeñas empresas o a otros pequeños proyectos no les beneficia entrar en Europa precisamente por esto, ¿no? Y eso es un punto interesante que tener en cuenta. Pues sí, la verdad es que con esto yo creo que hemos cubierto todo, todo lo que había que cubrir. La verdad es que ha sido
un vídeo largo, menos mal que no hemos visto las 181 páginas que había. Menos mal, menos mal. Sí. Hacemos un, ¿cómo se llama? Un extensible, ¿no? Si hacemos un directo 24 horas. Sí. No, pero esto le ponemos luego musiquita de ascensor y esto pasa como podcast súper fácil. Pues sí, la verdad es que ha estado genial. A mí me parece un nuevo buen método un método, no, un buen tipo de vídeo. Pero bueno, interesante para todos, espero que haya sido. Muchas gracias a ambos, a David y a Iván, como siempre. A Y nada, vosotros. os dejaremos Catapulta en la descripción para que lo probéis, para que despleguéis 25 redes distintas de un palo. Eso, y si llegáis hasta aquí, comentad pepino en los Eso comentarios como al los menos, que youtubers, muy sepamos. bien. Haz pepino. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a ti David, a Juanca, como siempre. Y nada, nos vemos el siguiente mes, o antes, quién sabe. Mm. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Adiós.